Estaba leyendo confesiones en un foro en línea cuando encontré un texto que detallaba una relación secreta. El autor decía: "Nunca imaginé que me enamoraría de la hermana adoptiva de mi esposa. Yo soy hija única. Él no tiene hermanos. Pero mi mejor amiga fue adoptada por mi familia a los 14 años. Mi cuerpo se paralizó mientras leía las palabras. Las frases describían perfectamente nuestra situación. Mi esposo, Carlos, usando un seudónimo evidente para mí, su cumpleaños y su segundo nombre. Mi amiga de la infancia, Vanessa, quien vivió con nosotros cuando sus padres murieron. Cada detalle coincidía. Revisé otras publicaciones del mismo usuario. Había fotos muy sugerentes con los rostros recortados, pero reconocí el collar que le regalé a Carlos en nuestro aniversario. El mismo que hace semanas dijo haber perdido. También reconocí el lunar en la clavícula de Vanessa. Carlos y yo nos conocimos en la universidad. Estudiábamos carreras diferentes, pero nos encontramos en la biblioteca. Yo buscaba un libro sobre derecho mercantil y él me ayudó a alcanzarlo. Un gesto simple que se convirtió en el inicio de lo que creí sería una historia de amor para toda la vida. Llevamos 7 años casados. Él trabaja como ejecutivo de ventas en una multinacional. Yo tengo un bufete pequeño de abogados. Lo que empezó como un proyecto modesto se convirtió en algo reconocido gracias a mi esfuerzo. Carlos nunca mostró demasiado interés en mi profesión, pero yo lo atribuía a que no entendía los tecnicismos legales. Vanessa entró en mi vida cuando teníamos 8 años. Éramos compañeras de clase. Yo era tímida y ella siempre destacaba. Más alta, más guapa, más extrovertida. Todos querían ser amigos de Vanessa, pero ella me eligió a mí. Mariana es especial, decía siempre. Ahora entiendo que solo le gustaba sentirse superior. Cuando sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, mi familia la acogió sin dudarlo. Mi madre siempre quiso tener más hijos, pero no pudo. Ver cómo mimaba a Vanessa me dolía, pero intentaba entenderlo. Es huérfana, necesita más atención. Me repetía a mí misma cuando mi madre cancelaba nuestra tradicional tarde de compras, porque Vanessa tenía una presentación de danza. Mi padre no fue diferente. Él, que nunca asistió a mis competencias de debate, no faltaba a ninguna presentación de Vanessa. Tu hermana tiene talento artístico, decía orgulloso. Aunque ella nunca fue legalmente mi hermana, y yo nunca la consideré como tal. Carlos la conoció en nuestra boda. Ella llegó tarde a la ceremonia, causando un pequeño retraso mientras todos la esperaban. Se presentó con un vestido blanco, sutil, pero blanco al fin y al cabo. En ese momento pensé que había sido un error, inocente. Qué ingenua fui. Recuerdo cómo brindó en la recepción. Conozco a Mariana desde siempre. Nadie merece la felicidad más que ella, aunque siempre le costó conseguir lo que quería. Todos rieron, pero ahora reconozco la condescendencia en Miriam Asienseset, sus palabras. El año pasado, Vanessa se mudó a nuestro edificio cuando regresó de Barcelona tras finalizar su maestría. Es temporal mientras encuentra trabajo, le dije a Carlos cuando el apartamento del 3er piso quedó disponible. Él parecía indiferente, incluso molesto con la idea. Ahora entiendo que su reacción no era desagrado, sino miedo a ser descubierto. Los últimos meses han sido extraños. Carlos trabajando hasta tarde. Mensajes que esconde. Duchas apenas llega a casa. La semana pasada olvidó nuestro aniversario por primera vez. Seguí leyendo las publicaciones. El autor describía encuentros en su oficina, en un hotel cerca del aeropuerto, e incluso en nuestro apartamento cuando yo viajaba. El último mensaje mencionaba un plan para dejarme. No puedo seguir viviendo esta mentira. Ella merece a alguien que la ame de verdad. Yo ya no siento nada. Solo quiero estar con B. Hemos hablado de irnos juntos. Empezar de nuevo donde nadie nos conozca. Mientras leía esto, escuché la llave en la puerta. Carlos había llegado. Cerré la computadora e intenté controlarme. Lo observé mientras dejaba su maletín y se aflojaba la corbata. Se acercó a besarme como siempre, un beso rutinario, vacío. ¿Cuánto tiempo llevaba besándome sin sentir nada? ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión. Perfectamente, respondí mientras, en mi interior algo se rompía definitivamente. Esa noche, mientras Carlos dormía, revisé su teléfono. Tenía una aplicación de mensajería oculta. La contraseña fue fácil de adivinar, el cumpleaños de Vanessa. Allí estaban todas las pruebas, fotos, mensajes, planes. La traición era peor de lo que imaginaba. Mariana nunca sospechará, decía.
él en uno de los mensajes. Es demasiado ingenua. Siempre ha sido así, respondía Vanessa. En el colegio todos se aprovechaban de ella. Nunca se da cuenta de nada. A veces me siento culpable, escribió Carlos en otro mensaje. ¿Por qué? Ella tiene su bufete. Está ocupada con sus casos. Apenas te presta atención. Conmigo eres realmente feliz. Tienes razón. Contigo todo es intenso, apasionado. Con ella solo hay rutina. El mensaje que más me dolió fue uno de... Vanessa, siempre he tenido lo que ella quiere. Primero el amor de sus padres, ahora el tuyo. No es mi culpa ser más interesante que ella. La mañana siguiente, desayunamos como si nada hubiera pasado. Carlos mencionó que tendría una cena de negocios esa noche. Yo asentí, sabiendo perfectamente que se encontraría con Vanessa en el hotel de siempre. Te amo, dijo antes de irse, besándome en la frente. Esas palabras que antes me hacían sentir segura, ahora solo me provocaban náuseas. Cuando llamé a la oficina y cancelé mis reuniones. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Ese día, mientras revisaba más mensajes y reconstruía la cronología de su engaño, sonó el timbre. Era Vanessa. ¡Sorpresa!, exclamó con su sonrisa perfecta. Pensé que podríamos almorzar juntas. Hace tiempo que no hablamos. La dejé entrar. Se movía por mi apartamento con la familiaridad de quien ha estado allí muchas veces, incluso cuando yo no estaba. Abrió mi refrigerador y tomó un yogur que sabía que era mi favorito. Carlos me dijo que estabas muy ocupada con un caso nuevo, comentó mientras se sentaba en mi sofá, cruzando sus largas piernas. Deberías delegar más. Trabajas demasiado. Observé cuidadosamente. Su lenguaje corporal, su forma de hablar de Carlos como si tuviera derecho, la manera en que me analizaba buscando señales de sospecha. Tienes razón, respondí. Debería tomarme las cosas con más calma. Vanessa sonrió, confiada. Siempre te lo digo. Necesitas relajarte más. Mientras hablaba, noté que llevaba puestos unos aretes que me regaló mi padre en mi graduación. Aretes que había reportado como perdidos hace meses. Lindos aretes, comenté. Su mano voló instintivamente hacia su oreja. Oh, gracias. Son nuevos. Una mentira descarada. En ese momento, tuve la certeza absoluta de que no se arrepentía de nada. Para ella, esto era solo un juego más que estaba ganando. ¿Sabes? Carlos y yo estamos pensando en renovar nuestros votos. Improvisé. Pude ver cómo su expresión cambiaba sutilmente. ¿En serio? Él no me ha dicho nada. Se mordió el labio apenas pronunció esas palabras, dándose cuenta de su error. ¿Por qué tendría que decírtelo a ti?, pregunté con fingida inocencia. Bueno, somos como hermanas, ¿no? Me cuenta cosas. Terminamos el almuerzo en un silencio incómodo. Cuando se fue, me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo por la traición de Carlos, sino por años de manipulación por parte de Vanessa. Por todas las veces que mis padres la eligieron a ella. Por todas las veces que me hizo sentir menos. Esa noche, mientras Carlos estaba en su cena de negocios, fui al apartamento de Vanessa. Tenía una llave de emergencia que nunca había usado. Entré sigilosamente y encontré evidencia tras evidencia. Fotos nuestras con mi cara recortada. Regalos que le di a Carlos. Ropa mía que creía perdida, modificada para ajustarse a su figura. En Janine, su computadora, encontré correos donde discutían cómo sería su vida después de que Carlos me dejara. Planes para mudarse juntos, usando dinero de nuestra cuenta conjunta. Incluso hablaban de tener hijos, algo que Carlos siempre me dijo que no quería. Mientras revisaba estos correos encontré algo que me heló la sangre. Un mensaje donde Vanessa le decía a Carlos: «Tu jefe me llamó hoy. Está muy interesado en el proyecto que le presenté. Dice que tiene potencial para ser implementado a nivel nacional. Todo gracias a los documentos que me diste». Carlos le había dado información confidencial de su empresa, información a la que solo él tenía acceso como ejecutivo de ventas. Vanessa la había utilizado para presentar un proyecto como propio. Esto ya no era solo una traición personal, era espionaje corporativo. Salí del apartamento con copias de todo. Al volver a casa, encontré sobre la mesa un folleto de una agencia de viajes. Un crucero por el Mediterráneo. La letra de Carlos decía: «Para celebrar nuestro aniversario. Perdón por olvidarlo».
Un intento patético de aliviar su culpa. O quizás parte de su plan para mantenerme distraída mientras preparaba su huida. Con Vanessa. Mientras sostenía el folleto, mi teléfono sonó. Era mi madre. Mariana, cariño, ¿tienes planes para el domingo? Vamos a celebrar el nuevo trabajo de Vanessa. Parece que logró un contrato importante con una multinacional. Por supuesto, una cena para celebrar el éxito de Vanessa, usando información robada por mi marido. Allí estaré, mamá. Respondí, pensando que sería la última vez que me tragaría mi orgullo por cualquiera de ellos. Esa noche, cuando Carlos regresó oliendo al perfume de Vanessa, fingí estar dormida. Lo escuché ducharse, intentando eliminar la evidencia de su traición. Mientras yacía en la oscuridad, tomé una decisión. No lloraría más. No sería la víctima de esta historia. Era hora de que conocieran a la verdadera Mariana. La abogada implacable que mis clientes valoraban. La estratega que nunca había mostrado a mi familia, porque siempre intenté ser la hija y esposa perfecta. Carlos se acostó a mi lado, manteniendo distancia como hacía desde hace meses. No sabía que acababa de cometer el peor error de su vida. No sabía que yo ya lo sabía todo. Mañana empezaría mi plan. Y ni Carlos ni Vanessa sabrían que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, empecé a investigar sistemáticamente. Lo primero que hice fue crear un correo electrónico nuevo que no pudiera ser rastreado. Luego contacté a Miguel, un investigador privado que había trabajado en algunos casos de mi bufete. Necesito vigilancia completa sobre estas dos personas, le dije mientras le mostraba las fotos de Carlos y Vanessa. ¿Puedo preguntar por qué? Infidelidad y posible espionaje corporativo. Miguel no hizo más preguntas. Le pagué por adelantado, usando una cuenta personal que Carlos desconocía. Mientras tanto, me comportaba con normalidad. Carlos parecía aliviado por mi aparente ignorancia. Incluso se volvió más atento, trayendo flores y sugiriendo salir a cenar. Deberíamos invitar a Vanessa, dijo durante una cena. Hace tiempo que no salimos los tres. Buena idea, respondí, observando cómo intentaba ocultar su entusiasmo. La cena fue una obra maestra de hipocresía. Vanessa usando un vestido que realzaba cada curva, tocando accidentalmente a Carlos, bajo la mesa. Él fingiendo indiferencia mientras su mirada la seguía constantemente. ¿Cómo va tu nuevo proyecto?, pregunté a Vanessa. Se tensó momentáneamente. Excelente. El cliente está muy impresionado. Me alegro. ¿Es esa empresa multinacional que mencionó mi madre? Carlos tosió, derramando su vino. ¿Te encuentras bien?, pregunté con fingida preocupación. Sí, solo. Me sorprendió. 3 días después, Miguel me entregó su informe. Fotografías de ellos entrando al hotel, registros telefónicos, grabaciones. Hay algo más, dijo Miguel. La mujer ha estado reuniéndose con ejecutivos de la competencia de la empresa donde trabaja su esposo. Esto confirmaba mis sospechas. Vanessa no solo me estaba robando a mi marido, estaba usando la información confidencial que él le daba para beneficio propio. Ese mismo día, recibí una llamada de mi madre. Vanessa nos contó sobre su ascenso. Estamos muy orgullosos. Vendrás a la celebración, ¿verdad? Por supuesto, respondí, recordando cuántas de mis propias celebraciones habían sido ignoradas. Por la noche, mientras Carlos dormía, revisé nuevamente su teléfono. Había borrado muchos mensajes, pero no todos. Tomé capturas de pantalla, de cada evidencia. Luego fui a su maletín. Entre sus documentos encontré un pendrive. Lo conecté a mi laptop y descubrí archivos confidenciales de la empresa. Estrategias de mercado, datos de clientes, proyecciones financieras. Lo más impactante fue encontrar un documento titulado Propuesta de reestructuración, redactado por Vanessa, pero usando información exclusiva de la empresa de Carlos. Era evidente que ella planeaba presentar este proyecto a la competencia. Al día siguiente llamé a Roberto, un amigo que trabajaba en el departamento legal de la empresa de Carlos. Necesito hablar contigo, le dije. Es sobre un posible caso de espionaje corporativo. Nos reunimos en un café lejos de la oficina. Le mostré copias de los documentos, sin revelar cómo los había obtenido. Esto es grave, dijo Roberto después de revisarlos. ¿Tienes idea de quién podría estar filtrando esta información? Tengo mis sospechas, respondí, pero necesito más pruebas. Roberto acordó ayudarme. Mientras tanto,
seguí recopilando evidencias de la infidelidad. Cada mensaje, cada fotografía, cada mentira. Una tarde decidí confrontar a Vanessa, pero a mi manera. La invité a tomar un café. Carlos ha estado actuando extraño, le dije. ¿Sabes algo? ¿Extraño? No, no he notado nada, respondió, evitando mi mirada. Es que encontré esto. Saqué un recibo del hotel donde se encontraban. Palideció visiblemente. ¿Por qué tienes esto? Estaba en su saco. ¿Crees que me está engañando? Su alivio fue evidente al darse cuenta que no la estaba acusando directamente. No seas paranoica. Seguramente es de alguna reunión de trabajo. Su respuesta me confirmó todo lo que necesitaba saber. No solo me traicionaba, sino que disfrutaba viéndome ignorante y desesperada. Esa noche, Carlos anunció que tendría un viaje de negocios el fin de semana. Es importante. No puedo cancelarlo. Lo entiendo, respondí. El trabajo es lo primero. Sabía perfectamente que planeaba un fin de semana con Vanessa. Miguel ya me había informado sobre la reservación en un hotel de playa. Cuando Carlos se fue, recibí el informe final de Miguel. Incluía fotografías comprometedoras, grabaciones de conversaciones donde discutían cómo engañarme y evidencia del espionaje corporativo. Con todo esto en mis manos, estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Nadie me volvería a subestimar. Ni mi marido infiel, ni mi falsa mejor amiga, ni siquiera mis padres que siempre la habían preferido a ella. Mientras organizaba las pruebas en mi escritorio, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Vanessa. Estoy saliendo de viaje. ¿Podrías regar mis plantas? Te dejé una llave bajo el tapete. La audacia era increíble. Me pedía que cuidara su casa mientras ella se iba con mi marido. Claro, respondí. No te preocupes por nada. Y realmente no debería preocuparse. Todavía. Su verdadera preocupación empezaría cuando regresaran de su romántico fin de semana. Mientras Carlos y Vanessa disfrutaban su fin de semana, yo aprovechaba para recopilar más información. Usando la llave que Vanessa me dejó, entré a su apartamento. Esta vez no busqué a escondidas. Revisé sistemáticamente cada rincón. En su armario encontré varias prendas mías que supuestamente se habían perdido en la lavandería. También hallé regalos que le había dado a Carlos durante años, incluyendo el reloj de mi abuelo, que él dijo haber perdido durante un viaje. En su computadora, protegida por la misma contraseña que usaba desde el colegio, encontré carpetas con nombres de ejecutivos de la competencia de Carlos. Cada una contenía propuestas elaboradas con la información robada, pero lo más perturbador fue encontrar un diario. Vanessa había documentado meticulosamente cada paso de su plan desde hacía años. Incluso antes de mi boda, ya planeaba quedarse con Carlos. Carlos me llamó otra vez preocupado por la boda, decía una entrada de hace 7 años. Le aseguré que es normal tener dudas. No mencioné que lo mejor sería cancelar todo. Todavía no es el momento. Otra entrada, 3 años después. Mariana sigue sin sospechar nada. Sus padres me invitaron a pasar Navidad con ellos. Carlos parecía incómodo, pero no pudo negarse. La mirada que me dio cuando Mariana no veía. Sé que solo es cuestión de tiempo. Fotografié cada página relevante y copié los archivos de su computadora. Luego dejé todo exactamente como estaba. Al salir, me encontré con un vecino que me saludó con familiaridad. Hace tiempo que no la veía por aquí, señora. ¿Disculpe? Sí, normalmente es su esposo quien viene cuando usted no está en la ciudad. Sonreí educadamente, guardando también esta información. De vuelta en casa, recibí una llamada de Roberto. Acabo de revisar los registros de acceso a los servidores. Los documentos confidenciales fueron descargados usando la credencial de Carlos en horarios extraños, principalmente noches y fines de semana. ¿Puedes rastrear desde qué dispositivos? Ya lo hice. Algunos accesos son desde la oficina después, de horas laborales, otros desde una dirección IP residencial. Necesitaré una orden judicial para confirmar, pero sospecho que corresponde al apartamento de la persona que mencionaste. ¿Qué tan grave es esto para la empresa? Extremadamente grave. Si esta información llega a la competencia, las pérdidas serían millonarias. Y Carlos enfrentaría cargos criminales. Después de colgar, contacté a Luis, un cliente que trabajaba en la empresa competidora, donde Vanessa había presentado su propuesta. Necesito información sobre una consultora externa, que les presentó recientemente un proyecto de reestructuración. ¿Te refieres a Vanessa Morales? Impresionante profesional.
Su propuesta fue aprobada ayer mismo. Comenzará la implementación el próximo mes con un presupuesto considerable. Esta confirmación era crucial. Ahora tenía pruebas concretas del espionaje corporativo. El domingo, por la noche, mientras esperaba el regreso de Carlos, recibí un mensaje de mi madre. Estamos planeando una cena especial para celebrar el nuevo contrato de Vanessa. ¿Podrías encargarte del postre? Sabes que a ella le encantan tus pasteles. Ni una pregunta sobre mi fin de semana. Ni una mención de mis propios logros recientes en el bufete. Todo siempre giraba alrededor de Vanessa. Respondí afirmativamente, sabiendo que esa cena sería muy diferente a lo que todos esperaban. Carlos llegó pasada la medianoche. Lo escuché entrar sigilosamente, ducharse y meterse en la cama del cuarto, de invitados, algo que hacía frecuentemente con la excusa de no despertarme cuando llegaba tarde. A la mañana siguiente, actuó como si hubiera estado en un aburrido viaje de negocios. Estas reuniones de fin de semana son agotadoras, comentó. Durante el desayuno. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Productivo, respondí. Por cierto, mi madre está organizando una cena para celebrar el nuevo contrato de Vanessa. Carlos casi se atraganta con su café. ¿Nuevo contrato? Sí, parece que consiguió un proyecto importante con una empresa multinacional. No me había comentado nada, dijo evidentemente nervioso. ¿Por qué tendría que comentártelo? Pregunté con fingida inocencia. Bueno, somos amigos, ¿no? Me cuenta cosas, exactamente las mismas palabras que Vanessa había usado días antes. Ese día, mientras Carlos estaba en la oficina, me reuní con Roberto y 2 ejecutivos de seguridad de la empresa. Les mostré las evidencias del espionaje corporativo, omitiendo cuidadosamente cómo las había obtenido. Necesitamos proceder con cautela, dijo uno de los ejecutivos. Si esto es cierto, ambos enfrentarán cargos serios. Entiendo, respondí. Como abogada, puedo recomendarles cómo manejar esto legalmente. Acordamos reunirnos nuevamente con pruebas más sólidas. Mientras tanto, yo seguiría reuniendo evidencia. Esa tarde recibí una llamada de Vanessa. ¿Qué le dijiste a Carlos sobre mi contrato? Me llamó muy alterado. Solo mencioné la cena que está organizando mi madre. ¿Hay algún problema? Hubo un silencio tenso. No, ninguno. Es que quería darle la noticia personalmente. Oh, lo siento, no sabía que ustedes dos eran tan cercanos. No lo somos, respondió demasiado rápido. Es solo que, como es tu esposo, quería contárselo adecuadamente. No te preocupes. Estoy segura de que tendrán tiempo de hablar en la cena. Después de colgar, recibí un informe de Miguel. Había seguido a Carlos a una joyería donde compró un costoso collar de diamantes. No era mi cumpleaños ni nuestro aniversario. Evidentemente, era un regalo para Vanessa. Esa noche, Carlos intentó actuar normalmente, pero notaba su nerviosismo. Varias veces revisó su teléfono con ansiedad. Le había advertido a Vanessa que tuvieran cuidado conmigo. Mientras lo observaba fingir interés en un programa de televisión, pensaba en cómo había llegado a este punto. ¿Cómo no vi las señales antes? ¿Cuánto tiempo había sido objeto de burla entre ellos? La respuesta estaba en mi propia ingenuidad. En mi deseo de ser aceptada, primero por mis padres y luego por Carlos, había ignorado lo evidente. Ya no más. El día de la cena, todos conocerían la verdad. Y ni Carlos ni Vanessa sabrían que los golpeó. El día de la cena, me levanté temprano para preparar meticulosamente cada detalle. No solo llevaría el postre, sino también todas las pruebas necesarias para desenmascarar a Carlos y Vanessa. Organicé las evidencias en 3 carpetas. Una con las pruebas de infidelidad, otra con el espionaje corporativo y la tercera con el diario de Vanessa. También preparé un pendrive con copias digitales de todo. Carlos parecía nervioso mientras se arreglaba para la cena. ¿Estás segura de que quieres ir? Has estado trabajando mucho últimamente. Podríamos quedarnos en casa. ¿Y decepcionar a Vanessa? Imposible, respondí. Además, mis padres esperan que estemos allí para celebrar su éxito. Llegamos a casa de mis padres a las 7. Vanessa ya estaba allí ayudando a mi madre a preparar la mesa. Llevaba un vestido nuevo que, estaba segura, había sido pagado, con el dinero de Carlos. «Mariana, Carlos», exclamó mi madre. Llegan justo a tiempo. Vanessa nos estaba contando sobre su nuevo proyecto. Mi padre apareció con copas de champán. Un brindis por nuestra hija exitosa, dijo mirando a Vanessa con evidente orgullo.
Nadie corrigió el término hija, aunque legalmente nunca la adoptaron. Me mordí la lengua y sonreí. Durante la cena, Vanessa acaparó la conversación hablando sobre su proyecto. Explicaba conceptos básicos de negocios como si fueran revolucionarios, mientras Carlos la miraba embelesado. «Es realmente impresionante», dijo mi madre. «Siempre supimos que lograrías grandes cosas. Todo es gracias a ustedes», respondió Vanessa con falsa modestia. «Sin su apoyo, nunca habría llegado tan lejos». «Tonterías», intervino mi padre. «Es tu talento natural. Siempre has sido especial». Observé cómo Carlos y Vanessa intercambiaban miradas cómplices durante toda la cena. Pequeños roces accidentales. Cuando pasaban los platos, sonrisas privadas que creían que nadie notaba. Después del plato principal, era mi turno de servir el postre. Me levanté y fui a la cocina. Mientras preparaba el pastel, llamé a Roberto. «¿Está todo listo?», pregunté. «Sí, el equipo de seguridad llegará en 15 minutos. Los ejecutivos ya están en camino». Regresé al comedor con mi pastel. El Lino Sensation Centers, favorito de Vanessa. Mientras lo servía, decidí comenzar mi plan. «Vanessa, estaba pensando en tu proyecto. Suena muy similar a algo que Carlos mencionó que estaban desarrollando en su empresa». Carlos se tensó visiblemente. Vanessa mantuvo la compostura. «¿En serio? ¡Qué coincidencia! Aunque mi enfoque es completamente original». «Por supuesto», respondí. «Nadie dudaría de tu originalidad». Carlos intervino rápidamente cambiando de tema. «Este pastel está delicioso, Mariana». ¿Receta nueva? No, es la misma de siempre. Algunas cosas no necesitan cambiar para ser buenas. Justo cuando terminábamos el postre, sonó el timbre. Mi madre fue a abrir y regresó confundida. «Mariana, hay unas personas que dicen venir de parte tuya». Me levanté tranquilamente. Sí, los estaba esperando. Roberto entró junto con 2 ejecutivos de la empresa de Carlos y un oficial de policía. Carlos palideció al reconocerlos. «¿Qué significa esto?», preguntó mi padre. «Significa que la celebración debe terminar», respondí. «Tenemos asuntos importantes que discutir». «¿De qué hablas?». Vanessa mantenía su fachada de inocencia. «Estamos en medio de una cena familiar». Saqué las carpetas de mi bolso y las coloqué sobre la mesa. «Estas son pruebas de espionaje corporativo», dije abriendo la primera carpeta. Carlos ha estado filtrando información confidencial de su empresa a Vanessa, quien la ha vendido a la competencia. Todos quedaron atónitos. Carlos intentó negarlo. «Eso es absurdo. Jamás haría algo así». Uno de los ejecutivos intervino. «Tenemos registros de acceso a servidores con su credencial, señor Gutiérrez. Información confidencial fue descargada fuera de horario laboral». «Alguien debió usar mi cuenta sin autorización», insistió Carlos. «¿Como Vanessa?», pregunté, abriendo la segunda carpeta. «Estas son fotografías de ustedes entrando y saliendo de hoteles, mensajes donde discuten los documentos robados y capturas de pantalla de los archivos en la computadora de Vanessa». Mi madre se llevó las manos a la boca. «Esto no puede ser cierto. Hay más». Continué, abriendo la tercera carpeta. Esta es una transcripción del diario de Vanessa, donde detalla cómo ha planeado esto durante años. Cómo planeaba robarme a mi esposo y usar su posición para avanzar en su carrera. Vanessa se levantó furiosa. «Has entrado a mi apartamento. Has revisado mis cosas. Eso es ilegal». «¿Ilegal?», respondí con calma. «Tú me diste la llave, ¿recuerdas? Me pediste que regara tus plantas mientras te ibas de fin de semana con mi marido». Mis padres nos miraban horrorizados. El oficial de policía se acercó a Carlos y Vanessa. Carlos Gutiérrez y Vanessa Morales quedan detenidos por sospecha de espionaje corporativo y robo de información confidencial. Mi padre intentó intervenir. «Debe haber un error. Vanessa no haría algo así». «No hay error», dijo Roberto mostrando más documentos. «La empresa presentará cargos formales. La evidencia es contundente». Mientras el oficial les leía sus derechos, Vanessa me miró con odio. «Siempre fuiste patética. Incluso ahora, necesitas recurrir a la policía porque no puedes manejar tus problemas como adulta». «No, Vanessa», respondí. «Lo patético es traicionar a quien te acogió, robar a quien confió en ti y creer que nunca enfrentarías las consecuencias». Carlos permaneció en silencio, derrotado. Cuando finalmente habló,
fue para suplicar clemencia. «Mariana, no hagas esto. Podemos arreglarlo». «Ya no hay nada que arreglar, Carlos. Deberías haberte dado cuenta de que me subestimaste. Todos lo hicieron». Mi madre lloraba desconsolada. Mi padre parecía envejecido de repente. «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó mi madre. «¿Me habrías creído?», respondí. «Siempre la elegiste a ella». Cuando se llevaron a Carlos y Vanessa, mis padres quedaron en shock. El comedor, antes escenario de una celebración, ahora estaba en silencio. Roberto se acercó y me susurró: «El bufete está impresionado con cómo manejaste esto. Hay una posición de consejera legal que podría interesarte». Asentí, agradeciendo la oportunidad. Al menos alguien reconocía mi valor profesional. Esa noche, mientras recogía mis cosas de la casa de mis padres, mi madre intentó hablar conmigo. «Mariana, lo sentimos. Nunca nos dimos cuenta». «Ya es tarde para eso, mamá», respondí. Años tarde. Salí de la casa sabiendo que nada volvería a ser igual, pero por primera vez en mi vida me sentía en control. Ya no era la niña invisible o la esposa ingenua. Era Mariana, la mujer que finalmente había tomado las riendas de su vida. Y esto apenas comenzaba. Una semana después de la detención de Carlos y Vanessa, las cosas empezaron a complicarse. Aunque las pruebas eran contundentes, Carlos contrató a un abogado prestigioso que intentaba desacreditar la evidencia. «El señor Gutiérrez afirma que usted fabricó esas pruebas por celos», me informó Roberto por teléfono. «Sostiene que descubrió su infidelidad con un colega del bufete y esto es su venganza». «Es ridículo», respondí. «Tenemos los registros de acceso a los servidores, las fotografías, todo». «Lo sé, pero su abogado está presionando fuerte. Necesitamos reforzar el caso». Decidí contratar a un abogado especializado en derecho penal. Santiago Herrera tenía reputación de ser implacable en casos de cuello blanco. «Han iniciado una campaña de difamación contra ti», explicó Santiago después de revisar el expediente. «Carlos ha contactado a compañeros de tu bufete, sugiriendo que mantenías una relación con un socio. Es completamente falso. Lo sé. Pero están desesperados. También han involucrado a tus padres». Eso me sorprendió. ¿Mis padres? Vanessa los contactó desde prisión. Les dijo que todo fue un malentendido, que tú malinterpretaste una amistad inocente y que está arrepentida de haberte considerado su hermana. La manipulación continuaba incluso desde la cárcel. ¿Qué debemos hacer? Contraatacar, respondió Santiago. Tienes las pruebas de tu lado. Ahora necesitamos los testimonios correctos. Comenzamos a contactar a personas que podían corroborar nuestra versión. Vecinos que habían visto a Carlos entrar al apartamento de Vanessa, compañeros de trabajo, que notaron comportamientos sospechosos, incluso el personal del hotel donde se encontraban. Mientras tanto, recibí una llamada inesperada de mi madre. «Mariana, necesitamos hablar. Tu padre y yo estamos preocupados». Accedí a verlos en un café. Neutral. Cuando llegué, ambos parecían haber envejecido años en días. «Vanessa nos llamó», comenzó mi madre. «Dice que todo es un malentendido». «¿Le crees después de ver las pruebas?», mi padre intervino. «Es complicado. La conocemos desde que era una niña. Es difícil creer que nos haya engañado así». «¿Y es fácil creer que yo fabricaría todo esto?», pregunté con amargura. Intercambiaron miradas incómodas. «No es eso», dijo mi madre. «Solo pensamos que quizás hay una explicación». «La hay. Me traicionaron, ambos. Y ustedes siguen dudando de mí». «Mariana, por favor», suplicó mi padre. «Solo queremos ayudar. Si quieren ayudar, testifiquen sobre lo que vieron en la cena, sobre las pruebas que presenté». Se miraron nuevamente, dudando. «Lo pensaremos», dijo finalmente mi madre. Salí de allí sintiendo una mezcla de decepción y determinación. Incluso ahora, seguían dándole el beneficio de la duda a Vanessa. En el bufete, las cosas tampoco eran fáciles. Algunos colegas mantenían su distancia, influenciados por los rumores que Carlos había esparcido. Sin embargo, recibí apoyo inesperado, del socio con quien supuestamente había tenido un romance. «Esto es difamación», dijo Eduardo durante una reunión. «Estoy dispuesto a testificar que esas acusaciones son completamente falsas». Su esposa, también abogada del bufete, se unió a nosotros. «Te apoyamos, Mariana. No dejes que te intimiden». Esa solidaridad me dio fuerzas para continuar. Santiago y yo elaboramos una estrategia para la audiencia preliminar.
Necesitábamos asegurar que el caso fuera a juicio con todas las pruebas intactas. Un día antes de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carlos. Mariana, por favor, podemos llegar a un acuerdo. ¿Ahora quieres negociar? ¿Después de difamarme? Estaba desesperado. Su voz sonaba quebrada. No quiero ir a prisión. Haré lo que sea. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarme. Te lo compensaré. Te daré el divorcio en tus términos. Te quedarás con todo. ¿Y el espionaje corporativo? ¿También puedes compensar eso? Hubo un silencio. Fue idea de Vanessa, dijo finalmente. Yo solo le pasé algunos documentos para impresionarla. No sabía que los vendería. No te creo, respondí. Los mensajes entre ustedes demuestran que ambos planearon todo. Esos mensajes, ella me manipuló. Estaba obsesionado con ella. ¿Y ahora la traicionas a ella? ¡Qué conveniente! Es la verdad, insistió. Puedo testificar contra ella. Decir que todo fue su plan. Por un momento consideré su oferta. Un testimonio así fortalecería nuestro caso. Pero sabía que no podía confiar en él. Habla con mi abogado, dije antes de colgar. Inmediatamente llamé a Santiago para informarle sobre la conversación. Acordamos proceder con cautela. Carlos podría estar tendiendo una trampa. Al día siguiente, en el juzgado, me encontré cara a cara con Vanessa por primera vez desde la detención. Estaba pálida, sin maquillaje, irreconocible sin su habitual apariencia impecable. Me miró con una mezcla de odio y súplica. Carlos estaba sentado aparte con su abogado. Cuando me vio, intentó acercarse, pero los guardias lo impidieron. La audiencia comenzó con los argumentos preliminares. El abogado de Carlos presentó una moción para desestimar el caso, alegando que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente. Santiago contraargumentó eficazmente, demostrando que yo tenía permiso para entrar al apartamento de Vanessa. Durante un receso, Santiago me informó que Carlos había ofrecido formalmente declararse culpable a cambio de una reducción de cargos y testificar contra Vanessa. ¿Qué opinas?, preguntó. ¿Podemos usarlo sin comprometer el caso contra ambos? Podemos negociar. Su testimonio sería útil, pero no imprescindible. Mientras consideraba esto, vi a mis padres entrar al juzgado. No me habían dicho que vendrían. Se sentaron en la parte trasera, observando todo en silencio. Cuando la audiencia se reanudó, el juez determinó que había suficiente evidencia para proceder a juicio. La fecha se fijó para 3 meses después. Carlos y Vanessa volverían a Pinsk-Osnoresy, prisión preventiva. Al salir, mis padres me abordaron. «Estamos aquí para apoyarte», dijo mi padre. ¿Ahora?, pregunté. Después de dudar de mí, mi madre tomó mi mano. Cometimos errores, muchos errores. Queremos remediarlos. No será fácil, respondí. Lo sabemos, dijo mi padre, pero estamos dispuestos a intentarlo. Esa noche, mientras revisaba los documentos del caso con Santiago, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era una grabación de una conversación entre Carlos y Vanessa en la sala de visitas de la prisión. «Tenemos que culparnos mutuamente», decía Carlos. «Es la única forma de que alguno salga bien parado». «¿Y si amenazamos a Mariana?», respondías. «Vanessa, todavía tenemos información que podría dañarla». «¿Qué información?». «Sus clientes. Conozco algunos secretos que me contó. Podríamos filtrarlos». La grabación confirmaba que no podía confiar en ninguno de los dos. Pero también era una evidencia más de su culpabilidad. Reenvié el correo a Santiago con una nota. «Alguien dentro de la prisión está de nuestro lado». Su respuesta fue inmediata. «Esto cambia todo. Ahora tenemos ventaja». Con esta nueva evidencia, estábamos un paso más cerca de la victoria. Carlos y Vanessa se hundirían juntos, tal como planearon. Traicionarme juntos. El día del juicio llegó después de 3 meses de preparación intensa. El caso había atraído atención mediática debido al espionaje corporativo. La sala estaba llena de periodistas y ejecutivos de ambas empresas involucradas. Carlos y Vanessa llegaron por separado, escoltados por guardias. Sus abogados habían intentado sin éxito llegar a acuerdos con la fiscalía. La evidencia era demasiado contundente y las empresas afectadas exigían máximas consecuencias. Mi testimonio duró más de 2 horas. Relaté cronológicamente cómo descubrí la infidelidad,
cómo encontré evidencia del espionaje y presenté todos los documentos y fotografías recopilados. Santiago me había preparado bien para el contrainterrogatorio. El abogado de Vanessa intentó desacreditarme. ¿No es cierto que usted entró ilegalmente al apartamento de mi cliente? No. Ella me dio la llave y permiso explícito para entrar. ¿Y revisó documentos privados sin autorización? Encontré evidencia de un crimen mientras realizaba la tarea que ella me pidió. ¿No actuó por celos al descubrir la relación entre su esposo y la señorita Morales? Actué como cualquier ciudadana responsable al descubrir un delito grave. El interrogatorio de Carlos fue revelador. Acorralado por la evidencia, admitió haber entregado información confidencial a Vanessa. Ella me convenció de que era la única forma de estar juntos, dijo. Me prometió que nadie saldría perjudicado. Vanessa reaccionó furiosa. ¡Mentiroso! Tú me dijiste que esa información no era importante. ¡Me engañaste! El juez tuvo que llamar al orden varias veces mientras Carlos y Vanessa se acusaban. Mutuamente. Mis padres asistieron a todas las sesiones, sentados en primera fila. Durante una pausa, mi madre se acercó. Estamos orgullosos de ti, Mariana. Lamento no haberlo visto antes. ¿Ver qué? Lo manipuladora que era Vanessa. Cómo nos utilizó a todos. Mi padre añadió. Fuimos ciegos. Te fallamos como padres. Sus palabras, aunque tardías, empezaban a sanar viejas heridas. El testimonio más impactante vino de un ejecutivo de la empresa competidora. Confirmó que Vanessa había vendido la información robada por una suma considerable y un puesto directivo. Ella nos aseguró que la información era legítima y que tenía autorización para compartirla. Después de 2 semanas de testimonios, llegó el momento de los alegatos finales. Santiago hizo un trabajo excelente resumiendo la evidencia contra ambos acusados. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, la sala estaba en completo silencio. En el caso contra Carlos Gutiérrez, el jurado encuentra al acusado culpable de todos los cargos. En el caso contra Vanessa Morales, el jurado encuentra a la acusada culpable de todos. Los cargos. Carlos recibió una sentencia de 5 años por espionaje corporativo y fraude. Vanessa, considerada la instigadora principal, recibió 8 años. Cuando se llevaban a Vanessa, me miró fijamente. Esto no ha terminado, Mariana. Volveré. Para entonces ya no existirás en mi vida. Respondí simplemente. El divorcio se finalizó un mes después. Debido a las circunstancias, el juez me otorgó la mayoría de los bienes matrimoniales. La empresa de Carlos me ofreció una compensación económica por mi colaboración en el caso. Roberto cumplió su promesa. Me ofreció el puesto de consejera legal con un salario considerablemente mayor al que tenía en mi bufete. Mis padres y yo comenzamos terapia familiar. El proceso de reconciliación era lento pero constante. Por primera vez sentía que me veían realmente. 6 meses después del juicio, vendí el apartamento que compartía con Carlos y compré uno nuevo. Necesitaba un espacio sin recuerdos dolorosos. En mi nuevo trabajo, conocí a Gabriel, un ingeniero de sistemas responsable de la seguridad informática. Nuestra relación comenzó como amistad y eventualmente evolucionó en algo más. Con él no sentía la necesidad de competir ni de probar mi valor. ¿Por qué yo?, le pregunté una noche. Después de todo lo que pasé, debo venir con mucho equipaje emocional. Porque eres auténtica, respondió. Has pasado por lo peor y sigues siendo compasiva, fuerte y honesta. Eso es admirable. 1 año después del juicio, recibí una carta de Vanessa desde prisión. La leí por curiosidad. Mariana, quiero que sepas que lo siento. La envidia me consumió. Siempre tuviste lo que yo quería. Una familia real, inteligencia, una carrera respetable. Intenté robarte todo porque no creía merecer nada por mí misma. No respondí. Sus disculpas llegaban demasiado tarde y no cambiarían el pasado. Pero me ayudaron a cerrar ese capítulo definitivamente. Hoy, 2 años después de aquel descubrimiento, en un foro online, puedo decir que estoy en paz. La traición de Carlos y Vanessa, aunque dolorosa, me liberó de relaciones tóxicas y me permitió reconstruir mi vida en mis propios términos. Ya no soy la niña invisible ni la esposa ingenua. Soy simplemente Mariana, una mujer que aprendió a valorarse a sí misma y que nunca más permitirá que otros determinen su valor.